paralelismo con un ejemplo de Perú y lo que se viene haciendo en el mundo. Como decía Derian, si es que tuvieran algunas preguntas, por favor tomen nota y al final vamos a tener un tiempo para de repente indagar un poco en cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Sostenibilidad energética, me gustaría definir este concepto básicamente tomando un reporte de 1977, que fue un reporte que dio creación a lo que conocemos ahora como la COP de las Naciones Unidas. En este reporte se define la sostenibilidad de cualquier tipo de desarrollo que una sociedad pueda satisfacer sus necesidades, básicamente sin tener que dañar la capacidad de otras generaciones para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades en el futuro. Si este concepto nosotros lo aplicamos a la sostenibilidad energética es un plan que nos permite proveer de cualquier necesidad energética a la sociedad, de manera que no comprometamos el futuro de las nuevas generaciones. Y dentro de esto, creo que es un concepto muy básico, pero es importante entenderlo porque vamos a ver, o cuando experimentemos o veamos nuevas metodologías de transición energética, nuevas prácticas en cada sistema, tenemos que ver si estas prácticas se alinean con lo que nosotros queremos alcanzar para un futuro, ¿no? Y después también podemos empezar a disgregar definiciones como qué es una necesidad, qué es una demanda energética y hasta qué punto nosotros podemos optimizar este tipo de demandas. Asimismo, hacer una breve reseña de qué es lo que estamos viviendo ahora. Sabemos cómo nosotros analizamos la ciencia y vemos hechos, digamos, evidencias palpables, digámoslo así, podemos entender que el cambio climático es un efecto que estamos viendo, que lo percibimos día a día. Este efecto ya se ha previsto antes, pero lo que tenemos que entender es que la concentración de carbono en la atmósfera no necesariamente causa un incremento de temperatura, pero sí hay una correlación muy fuerte. Hay otros gases y hay otra estructura, digamos, del planeta que permite autorregularse y que hace que este tipo de efectos de temperatura se vivan. Pero es una temperatura promedio que en el futuro vamos a empezar a ver situaciones más extremas en el sentido de huaicos mucho más masivos, la desaparición de los deshielos en nuestras montañas, en el Ártico, en el Antártico. Hay muchas cosas que vamos a empezar a ver cambiando y eso quiere decir que básicamente la temperatura está aumentando y el mundo está actuando de manera diferente. Para entender un poco esto tenemos que entender que hay un ciclo de carbono, hay un ciclo natural de carbono. Este ciclo natural de carbono básicamente es un proceso que toma mucho tiempo, que, bueno, químicamente hablando, nosotros somos carbono, las plantas son carbono, hay mucho carbón en la atmósfera, es absorbida por cualquier tipo de vegetación que nosotros al final consumimos, y eso por medio de la descomposición vuelve a la atmósfera. Es un proceso natural. En los últimos, no sé, a mitades de del último siglo, hemos empezado a ver una revolución industrial y tenemos ahora un ciclo natural del carbono, pero también entendemos que hay un ciclo rápido del carbono que es básicamente creado por nuestras actividades. La cantidad de carbono que se expulsa hoy en día a la atmósfera es mucho más grande de lo que la Tierra puede absorber. Y esa es una de las razones por la que tenemos que entender y empezar a sacar conclusiones de qué tipo de transición energética nosotros queremos establecer. Y como último punto, me gustaría solo discutir un poco sobre los tipping points. Los tipping points han sido definidos como actuaciones
que el planeta tiene para autorregularse. Cuando nosotros empezamos a predecir meteorológicamente cuál era el comportamiento del planeta, había muchas cosas que no entendíamos. Y ahora con la aceleración, digamos, del calentamiento global, vemos de que muchos glaciares y muchas, digamos, zonas árticas están generando metano, están generando otro tipo de gases, que están acelerando mucho más el calentamiento global. Lo que quiero decir con esta información es que la Tierra en algún momento, en un momento no muy lejano, va a empezar a entender que estas variaciones grandes de temperatura son normales. Lo que va a entender de que algunos ciclos naturales van a empezar a pararse, las variaciones que vemos en cada contexto, en países, van a empezar a ser mucho más extremas y por ende nosotros vamos a tener que adaptarnos. En cuanto nosotros no implementemos o no hagamos una transición energética de todo nuestro sistema, como lo entendemos, que no hagamos una transición energética rápida y efectiva, vamos a estar más propensos a ver este tipo de cambios que las siguientes generaciones van a tomarlas difíciles de sobrepasar. Entrando un poco a nuestro tema, como ya les mencioné, hay cierto contexto que nos urge hacer una transición energética bastante acelerada y por ende tenemos que hacer un planeamiento un poco más profundo de qué es lo que queremos hacer y hasta dónde tenemos que llegar. Pero para eso tenemos que entender un poco más los sistemas eléctricos de potencia y de repente entender cómo esta integración nos puede afectar. Un poco de conceptos básicos. Nosotros sabemos que cualquier sistema de potencia, como el nuestro obviamente, está compuesto, está estructurado por un sistema de transmisión, un sistema de distribución, una flota de generación que depende mucho de la tecnología y la energía que se tiene en cada sistema, que en conjunto suministran la energía eléctrica a los consumidores. Todo este sistema es manejado por un ente y dentro de este ente tiene bastantes responsabilidades en términos de control de frecuencia, administración de mercado, control de parámetros de voltaje, interconexiones, importaciones, exportaciones. Entonces hay mucho que se contempla y cuando vemos nuestro país tiene características propias de los recursos que tenemos. Tenemos bastante gas natural, tenemos bastante hidrología, tenemos una demanda no tan alta en comparación a muchos otros países, pero bastante extendida. Para darles una dimensión del sistema que tenemos, la región que abarca Perú es 3 veces la región, toda la región de Alemania, pero a una demanda que puede ser bastante menor a la que se tiene allá. Entonces tenemos un sistema no tan estresado en términos de demanda global, pero sí extenso, lo que puede conllevar a efectos eléctricos un poco más complejos. Si hablamos de la administración del sistema, me gustaría hacer una diferenciación en lo que se entiende como un ISO y un TSO. El ISO es básicamente un modelo, el modelo americano, el modelo que se encuentra en Perú, que es un operador del sistema independiente, y el TSO, que es el operador del sistema de transmisión, que opera todo el sistema, es el esquema que se encuentra en Europa. Para darle una explicación de cómo estructuramos un sistema, tenemos por un lado todos lo que son los productores y dependiendo del sistema hay entidades que comercializan esta energía y por otro lado tenemos los proveedores de electricidad. En Perú la diferencia entre distribuidor y proveedor todavía no existe, pero bueno, ese es el ejemplo. Y los consumidores directos. En el medio tenemos todo lo que es la administración y la operación de este sistema. La diferencia básica entre un ISO y un TSO es que el ISO
es una entidad independiente que no invierte necesariamente en ningún equipamiento o elemento del sistema, que no contiene subestaciones, que no tiene líneas o generadores. Es una entidad independiente que se encarga de administrar el sistema eléctrico, de operarlo y también de operar el mercado. La diferencia con el sistema europeo, digámoslo así, es que existe un operador del sistema que es un ente privado. Esta entidad privada tiene, en este caso, las redes de transmisión. Y el operador del sistema de transmisión se encarga de la operatividad del sistema, pero también existe un operador de mercado. Entonces, el operador de mercado hace sus análisis de, a largo plazo, hace unos análisis, hay mercados de semana en adelante, días en adelante, intradiario, y después del intradiario hay una ventana en que se le provee el mercado al operador, y el operador se encarga de administrar el sistema utilizando, utilizando argumentos enteramente técnicos más que económicos. En el Perú vamos a ver que el COES siempre hace una evaluación técnica y económica en cada decisión que se hace. Eso no pasa con los privados en Europa, digamos, porque ya la operación se entiende como algo solamente técnico. Si podemos hacer alguna diferencia y beneficios entre ellos o desventajas, se podría entender, yo entendería que no hay un mejor sistema o un peor sistema, son solamente dos estructuras diferentes. La diferencia es con el ISO, con el sistema, con el operador independiente, la cadena de pagos que recibe este operador necesariamente depende de los actores del sistema. Quiere decir que muchas decisiones que se pueden hacer en términos de transición, en este caso, pueden tomar bastante tiempo. Pero por otro lado, un ISO, un operador independiente, puede tener mucha más transparencia en cuanto al procedimiento o a las decisiones que hacen. Si comparamos estos dos aspectos con los TSOs, los operadores de transmisión son privados y por ende cualquier cambio de dirección, de evolución, desarrollo del sistema necesita un incentivo un poco más privado y económico, pero la transición pasa muchísimo más rápido, lo que quiere decir que por el otro lado siempre hay intereses un poco más particulares y siempre se tiene que encontrar un balance entre, ok, cuál es las ganancias netas de estos operadores y cada incentivo, qué significa económicamente para estas entidades. Y bueno, un poco más entrando a la inclusión de renovables, ustedes ya saben que los sistemas, digamos, históricamente se han estructurado de centrales de generación que generalmente están muy cerca a recursos energéticos. Estas se convierten en energía eléctrica y la energía eléctrica es transmitida a lugares donde los distribuidores transforman esta energía y la hacen y la preparan para el consumidor, digámoslo así. Con la inclusión de los renovables, no solo entendemos de que esta generación contiene más variables, sino vemos que los actores del sistema ahora son muchos más y que tenemos que esperar que los flujos se pueden invertir en cada momento, en cada nodo, en cada transformador. Podemos ver loop flows, podemos ver unos feedbacks de flujo, lo que nos genera muchas otras incertidumbres y también incrementa la complejidad en que operamos los sistemas. Antes podríamos operar en momentos mucho más críticos para el sistema. Ahora tenemos que estar preparados para que el sistema pueda tener, digamos, comportamientos un poco irracionales, dependiendo de cómo hemos diseñado nuestro sistema. Entonces, eso también nos presiona a repensar cómo nosotros administramos nuestro sistema.
Uno de los retos operativos bueno, algunos de los retos operativos que vemos en los sistemas con bastantes inyecciones de renovables es que obviamente los renovables tienen que tener alguna interacción con las tecnologías convencionales que siempre hemos tenido, con las plantas a gas, ciclos combinados, ciclos simples. Tenemos muchas limitaciones dentro de las nuevas tecnologías y antiguas tecnologías, así como las nuevas tecnologías para transmitir la electricidad. La electricidad es un producto que no podemos, como mercado, entendemos de que nosotros podemos encontrar o escoger un supplier, un proveedor de energía que más nos parezca, pero básicamente vamos a recibir los mismos electrones. Entonces es algo que no podemos decidir entre un producto o no, simplemente entre diferentes suppliers. Podemos almacenar con ciertas restricciones, pero se puede almacenar a menos de que se transforme en otro tipo de energía. Y la variabilidad eléctrica de la generación y la demanda es un concepto que poco y poco también en Europa estamos entendiéndolo diferente. Antes entendíamos que la generación de electricidad demandaba tener un generador que podíamos controlar prácticamente, que podríamos controlar básicamente, pero que el consumo no necesariamente lo podríamos controlar. No sabemos si la gente va a encender las luces a qué hora o no, o cómo va a actuar, pero con la inclusión de los renovables, sabemos que ahora la generación no solamente es un componente fijo, pero también tiene un componente variable. Y eso nos hace repensar si también el consumo tiene un componente fijo. Y lo que nosotros entendemos ahora para la integración de renovables es que la generación tiene un componente fijo y una parte pequeña que es variable. Si yo tengo energía fotovoltaica, y tengo 10 gigas de energía fotovoltaica, el día de mañana al mediodía yo espero que de esos 10 gigas, por lo menos 7 gigas estén operando, estén inyectando al sistema. Entonces hay una parte de ese volumen que yo lo entiendo como predecible o fijo, pero hay una parte que no puedo predecir. Esa parte, bueno, demanda un poco más de trabajo para la administración, la regulación de frecuencia, pero en sí el comportamiento de la generación fotovoltaica o la generación eólica sigue un mismo patrón que poco a poco es más y más conocido. En términos de integración de renovables, me gustaría conversarles un poco sobre el Energiewende. El Energiewende en Alemania es lo que entendemos como la transición energética. La transición energética llevada a lo eléctrico tiene políticas un poco claras. Una de las políticas más difíciles es el cierre de todas las plantas nucleares. Hasta el momento han cerrado la mitad de ella, que son como 9 gigas, y para 2022 se espera que los siguientes 9 gigas se desconecten. Esto básicamente por el evento que pasó en Fukushima. Entonces la decisión política es no necesariamente para la disminución de CO2, sino para evitar cualquier riesgo social, bueno, ante cualquier, digamos, problema o catástrofe que pueda suceder. Y entendemos Alemania, dentro de su matriz energética, siempre ha tenido bastante carbón y siempre ha habido una disputa entre cerrar primero las plantas de carbón, ya que estas contaminan mucho más el ambiente. Por el momento se ha decidido ir por la energía nuclear, porque muchas de ellas ya eran un poco antiguas, pero las plantas de carbón siguen operando y es por eso que la reducción de CO2 no es tan progresiva como se esperaba. Pero bueno, es básicamente
porque hay mucha energía nuclear que está saliendo del sistema, hay mucha eólica y solar que está entrando al sistema, pero hay muchas centrales a carbón que siguen trabajando, ¿no? Y bueno, hay otros pilares dentro de esto, como la expansión del sistema y también mejorar procedimientos, trabajar en la eficiencia, digamos, en el consumo eficiente de la energía. Si ustedes pueden ver en este gráfico, hay bastantes cosas interesantes que mencionar. Ustedes saben, ustedes pueden ver que en el sistema hace, no sé, 20 años, el país tenía alguna generación eólica, no mucha, y biomasa, bueno, por ciertos procesos industriales, pero con el tiempo la generación eólica se ha localizado generalmente en la parte norte del país. Como ustedes saben, y a diferencia de Perú, en Europa las estaciones son bastante marcadas y la energía solar no es algo necesariamente que abunda por acá. Es por eso que el mejor lugar donde se ha podido colocar toda la energía fotovoltaica es en la parte sur del país. Se entiende que la irradiación promedio transformada a energía es alrededor de 1000 watts por metro cuadrado. Pero si comparamos esa irradiación con la que tenemos en Perú, es un tercio de lo que nosotros podríamos tener. A pesar de la escasez de energía o de recurso solar que se tiene, contiene bastante energía eólica en el norte. Es por eso que se ha integrado bastantes volúmenes de energía eólica. El volumen que se tiene instalado en el área nuestra de 50 Hz, en esta área de acá, es alrededor de 20 gigas de generación eólica y 10 de energía solar. Algo interesante y adicional para mencionar es que si ustedes observan, cada punto significa la dimensión de cada generadora, por así decirlo. Y podemos ver que hay mucha, digamos, generación en el norte eólica, que por la inversión que se requiere, la generación eólica sí viene en ciertos parques de generación, pero la generación solar está más enfocada a la generación distribuida de paneles fotovoltaicos. Lo que quiere decir que no solo necesitan un sistema de administración de esta energía fotovoltaica distribuida, sino necesitan todo un cambio de mercado para la inyección de esta generación al sistema. Y bueno, como les mencionaba, en nuestra área de 50 Hz, de 50 Hz, nosotros vemos que la capacidad instalada de la energía eólica ha venido creciendo. Tenemos alrededor de 20 gigas. Y la energía solar también, pero básicamente a nivel distribuido. En términos energéticos anuales, se ve que estas figuras son de 2018, pero hasta el año anterior se estima que alrededor de 64% de esta energía ha sido suministrada por energías renovables. Importante mencionar que este porcentaje de energía quiere decir digamos, un volumen anual, pero la potencia inyectada en algunos momentos durante verano generalmente han sobrepasado el 90% de la demanda. Es decir, que el 90% de la demanda o más en muchas ocasiones ha sido generada solo por energía solar e eólica. ¿Qué quiere decir esto? Como sistema tenemos que entender de que en algunos momentos nuestro sistema se va a comportar como un puro generador y que las redes tienen que estar preparadas para esto, pero también el mercado tiene que entender que la competencia y el comportamiento del mercado va a hacer que en algunos momentos la escasez de energías renovables puedan incrementar los precios de mercado, pero en algunos momentos
la masiva inyección de esta generación, de esta tecnología, puede generar precios negativos en el sistema. Algo muy importante para mencionar, y es todavía algo que se está descubriendo, que no se tenía previsto. Cuando nosotros en Alemania se ha integrado las energías renovables, se ha tratado de impulsar con diferentes primas, diferentes subsidios, para que digamos, los consumidores finales interactúen también con la transición energética, para que también ellos entiendan cuáles son, digamos, cuáles son los beneficios de esta energía limpia. Al hacer eso, hemos tenido, digamos, incrementos. Estos son, en el gráfico se ve que en barras, el incremento anual de la energía eléctrica, de la generación eólica y solar, eólica en azul y solar en naranja. Vemos que estas líneas es la potencia instalada, digamos, acumulada. Y lo que me gusta. ¿Y qué lleva a esto? Al nosotros cambiar mucho nuestro sistema, o se ha predecido que las reservas para el control de frecuencia deberían incrementar. Lo que ha pasado es que con el tiempo nos hemos dado cuenta que el entendimiento mucho más profundo del comportamiento de estas nuevas energías y nuevas prácticas, evolución del mercado, nos ha llevado a que el control de la reserva y lo que se ha utilizado para el control de la frecuencia durante todos los años ha ido disminuyendo, a pesar de que la inserción de estas nuevas tecnologías ha incrementado. Ustedes habrán escuchado muchas veces o en muchos lugares decir que al incrementar la capacidad instalada de energías renovables, nosotros en teoría vamos a necesitar muchas más capacidades de reserva para solventar cuando estas energías no estén en ese momento. Y eso tiene o tuvo parte de verdad. En este momento puede ser de alguna manera corroborado dependiendo de cómo el sistema ha sido estructurado. Normalmente nosotros entendemos de que si ponemos por un lado la energía eólica solo va a generar durante los momentos en que haya sol. Pero es verdad que a partir de las 5, 4, 5, 6 de la tarde esta generación va a disminuir, y ese es un comportamiento natural, no es un control de frecuencia. Cuando no tenemos, digamos, cuando tenemos una planta de generación, si comparamos con Perú, la planta de generación en Ventanilla o algunas centrales de ciclo combinado a gas, muchas de ellas tienen que acoplar sus ciclos combinados en bastante horas. Algunas veces se ha dado que en algunos días. Y el sistema funciona articuladamente para proveer el contexto de que estas unidades sincronicen o se desacoplen. Lo mismo pasa en este caso con las energías renovables. Hay un patrón de comportamiento que se entiende es el mismo, y el sistema actúa de una manera articulada para que esta energía pueda integrarse o salir del sistema. Entonces, lo que entendemos es que tenemos que hacer una distinción entre lo que es un patrón normal de generación que puede ser suficientemente atacado mediante el despacho, pero siempre hay una parte volátil de este sistema, y esa volatilidad se puede, digamos, subsanar o se puede administrar mediante otro tipo de esquemas, como los agregadores, la respuesta de demanda. Hay mucha generación eólica o solar que puede dar también servicios de regulación de frecuencia. Entonces hay muchas maneras de controlar, sí, la volatilidad de estas energías, pero hay un patrón conocido, y ese patrón conocido puede ser manejado mediante el despacho eléctrico.
Como ustedes saben, también el despacho eléctrico en todo el mundo es el mismo. Nosotros vemos que la energía, en este caso la energía de viento en nuestro sistema, genera digamos, o reemplaza la generación convencional, que por ende tiene que ser más cara. Pero bueno, el mercado se estructura de una manera de dar prioridad a las energías renovables, simplemente por el hecho de que estas energías renovables es una energía que se encuentra en el momento y que no se puede perder. Si no se utiliza en ese momento, no se pierde. Pero obviamente a veces tenemos situaciones, si pueden ver a inicios del día, situaciones en que la generación, para este día en particular, la generación eólica y los otros tipos de tecnologías no pueden alcanzar a la demanda actual del sistema. Es por eso que también necesitamos interconexiones dentro de nuestros sistemas para suplir estos gaps, estas brechas, para importar más energía cuando es necesario y cuando nuestra generación actual, que podemos despachar en este momento, puede ser, digamos, las brechas que se tiene entre la demanda y nuestra generación en ese momento puede ser exportada. En Europa, ya que no hay muchos recursos hídricos, también se utiliza la modalidad de storage, del almacenamiento de agua. ¿Qué pasa? Que hay si ustedes pueden ver la línea azul acá, dice cuál es el despacho de unas plantas hídricas que durante el día pueden descargar o pueden generar, pero cuando el sistema lo requiere, pueden funcionar como digamos, una demanda, como un load, un consumo, que básicamente lo que pasa es que se tiene un embalsamiento aguas abajo. Cuando el embalse está cargado, la unidad puede generar, y cuando tenemos sobre oferta en el sistema, hay un embalse aguas abajo donde motores o bombas transmiten el agua hacia el primer embalse, y en este caso el consumo de estos motores actúan como una carga que puede ser variable, ¿no? Y bueno, lo que les explicaba un poco, en cada instante, en Perú me parece que es media hora que se despacha las unidades, en Europa es cada 15 minutos. Cada 15 minutos nosotros tenemos que hacer una intersección entre la demanda y las unidades de generación que tenemos, desde las más baratas hacia las más caras. Normalmente con la integración de renovables, sabemos de que a más integración de demandas eficientes y baratas, empujamos un poco la generación cara, lo que nos implica precios más bajos de generación, ¿no? De mercado. Y bueno, en Europa nosotros no hacemos un despacho eléctrico solamente de nuestro sistema, sino tenemos que interactuar con sistemas aledaños al nuestro. Para explicarles un poco de cómo funciona, en Alemania se tiene muchas renovables y depende básicamente de la hora y el momento en el que se provee esta generación. En Francia hay mucha capacidad instalada nuclear, y esta capacidad instalada básicamente funciona como un soporte a cualquier fluctuación. Tenemos conexiones submarinas entre Alemania y Dinamarca, entre Bélgica y Gran Bretaña, pero también tenemos conexiones hacia los países nórdicos, como es Suecia, Noruega, Finlandia. En particular, Noruega y Suecia tienen bastante generación hídrica. ¿Y cómo funciona el sistema? En verano, cuando hay mucha generación eólica, países del sur como España, Alemania, Italia, inyectan mucha generación
solar, bueno, eólica en la medida de lo posible, pero en invierno, cuando no hay mucha generación solar, los países del norte se encargan de transmitir mucha energía hídrica hacia el sur. Obviamente no llega hacia Portugal, pero básicamente suministran a países intensamente, que consumen intensamente, como Francia y Alemania, lo que, lo que provee una armonización, si se quiere, energética a nivel anual. Cuando nosotros tengamos que analizar el sistema eléctrico en el Perú y el sistema eléctrico en Ecuador, normalmente entre Perú y Ecuador hay una conexión, hay también planes de expandir esas conexiones, pero por el momento solo se utilizan en casos de emergencia, en casos que se requiere que hay mantenimientos importantes, pero también podemos entender de que esta conexión o que la interacción entre ambos sistemas se podría dar dependiendo a la compatibilidad energética que cada sistema tiene. Y eso es algo que se practica mucho en Europa. Hay países del este, de Europa del Este, como Ucrania, Polonia, que están tratando de entrar a los mercados, digamos, de corto plazo. Y obviamente es un proceso que dura mucho tiempo, pero dentro de todo hay muchos beneficios para la cooperación, si se quiere, energética. Les comentaba también para la regulación de frecuencia existen muchos métodos de flexibilidad y uno de los métodos digamos, con bastante énfasis que se tiene en Europa es la respuesta de demanda, los demand response y los agregadores. ¿Cómo funciona esto? Nosotros sabemos de que hoy en día en Europa hay mucha gente que tiene paneles solares. Los paneles solares han venido gracias a subsidios, de manera que el gobierno pueda promover que la gente instale estos paneles solares, pero eso no quiere decir que podemos tener una respuesta de demanda. Al tener, digamos, estos generadores y consumidores al mismo tiempo, se puede generar unos agregadores que siguen un sistema implícito. Básicamente, yo tengo, implícito quiere decir que básicamente yo tengo unos paneles solares y el beneficio que yo tengo es en el ahorro directo a la tarifa eléctrica que yo puedo obtener. Es simple, es práctico, pero en Europa se trata de generar una respuesta de demanda explícita. ¿Cómo quiere decir? Quiere decir que nosotros hemos generado productos que los propios consumidores, la gente, los residentes que tienen paneles solares, pueden, por medio de empresas que agregan volúmenes a nivel, digamos, de distritos, a nivel de ciertos edificios, tienen un portafolio de consumidores, tienen un portafolio de generadores pequeños que puedan optimizar el consumo y la generación de estos y proveer servicios de balanceo para la regulación de frecuencia o el mejoramiento de los perfiles de detención en los sistemas. Hay muchos países que no han puesto mucho énfasis en esto, pero la dirección va un poco hacia allá en dar señales a los consumidores para que ellos también puedan optimizar su consumo y su generación, de manera de que ellos también puedan ser beneficiados de esta transición energética. Y como se entiende que ciertos consumidores o ciertas industrias en varias regiones o en varios lugares están controlados por una entidad central y esta entidad central interactúa directamente con los responsables del mercado o responsables de la operación, ya sea para ofrecer beneficios a los desbalances de generación, beneficios a las limitaciones de transmisión y o distribución. Otro concepto muy importante para entender, y voy a mencionarlo un poco después, es el acoplamiento de sectores.
Nosotros entendemos que el sector eléctrico como tal, como les mencionaba, anteriormente se entendía que hay plantas de generación que suministran la energía y esta energía es transmitida hacia regiones donde hay, hacia ciudades donde hay muchos consumidores. Hoy en día se trata de ver exactamente lo opuesto, que el centro del mercado sean las ciudades y que las centrales masivas de generación sean un soporte para el abastecimiento seguro o para el abastecimiento continuo de estas ciudades. Pero dentro de esto entendemos que los consumidores no solamente tienen la necesidad de prender una luz, de prender las computadoras, pero también tienen necesidades energéticas en términos de aislamiento de casas, en términos de movilidad eléctrica, en términos de transporte público eléctrico, trenes, trams, metros, muchas cosas que nosotros podemos traducir dentro del abastecimiento eléctrico y por ende podríamos, atacando la sostenibilidad energética, podríamos disminuir disminuir la contaminación que se genera. ¿Y qué tecnologías utilizamos para esto? Bueno, hay muchas tecnologías conocidas. Tenemos como les decía, los almacenamientos de agua, que básicamente son represas que guardan mucha energía eléctrica digamos, en una forma hídrica, bueno, en la energía potencial hídrica que se tiene entre las represas, básicamente, y esto nos permite utilizar en ambos sentidos la central hídrica como una central de generación o como una central de consumo. Tenemos las baterías aún tienen ciertas limitaciones en términos de dimensión, pero las baterías, hoy por hoy hay lugares en Alemania, cerca de Berlín, que baterías eléctricas, hablamos de, no sé, 1 mega, 10 megas como máximo, que pueden también proveer servicios de balanceo o de regulación de tensión. Tenemos, bueno, en Europa se vive mucho con, digamos, los calefactores por las estaciones, pero igualmente en Medio Oriente y en muchos otros países se vive mucho con el aire acondicionado. Esto nos permite transferir cierta, cierta energía térmica dentro de la energía eléctrica, si es que nuestro insumo de generación eléctrica es sostenible, podemos de alguna manera intercambiar esa digamos, contaminación de CO2 dentro de un sistema eléctrico sostenible, ¿no? Nosotros, bueno, en Alemania, en Francia, en Bélgica no es muy usual, pero en Escandinavia se utiliza bastante energía eléctrica para la creación de biodiesel. Y este biodiesel básicamente utiliza bastante basura orgánica que se importa de Europa. Este biodiesel pertenece, a pesar de que emite carbono y CO2, se encuentra dentro del ciclo de carbón natural. Entonces no se entiende como un consumo, digamos, como una contaminación directa, sino que es como una contaminación dentro del consumo natural para un poco evitar el uso de petróleo, de gas natural, etc. Y bueno, otro tipo de energías que también no las tenemos tan maduras como para integrarlos dentro del sistema. Y bueno, bueno, también tenemos, cuando tenemos que integrar estas tecnologías, tenemos algunos cálculos que básicamente son los LCAs, son the Life Cycle Assessments, que son básicamente unas evaluaciones del ciclo de vida de cada tecnología. Cuando nosotros vamos a integrar renovables dentro del sistema, existe un impacto ambiental que vamos a tener que estar conscientes de, sea energía a carbón,
sea a gas natural, sea eólica, sea fotovoltaico, sea distribuida, siempre va a haber digamos, un impacto ambiental, ya sea con las baterías. Las baterías se entiende que apoya la transición energética y de hecho necesitamos baterías en un futuro, pero se les conocen como unos metales verdes, que básicamente al ser metales promueven la extracción de estos materiales y vienen de áreas bastante preservadas como el Amazonas en Bolivia, etc. Entonces, cuando hacemos este cálculo del ciclo de vida de estas tecnologías, tenemos que entender que hay algunas tecnologías que tienen mucho más impacto en el momento de la construcción y otras que tienen mucho más impacto dentro de la operación. Pero obviamente cuando hacemos un análisis entre las diversas tecnologías que se tiene, las tecnologías sostenibles generan un impacto mucho menor, dependiendo con algunas variaciones, pero mucho menor al que se podría esperar con las energías convencionales, ¿no? Entonces, un poco para dar un lineamiento de que a pesar de que tengamos energías, digamos, fotovoltaicas o eólicas en el mar, este va a generar un impacto a la naturaleza, un impacto al ecosistema, y también señala de que la energía distribuida, la energía de los paneles solares, utiliza estructuras que ya se encuentran, digamos, construidas. Entonces, la energía distribuida dentro de las energías renovables también presenta un ahorro en el impacto que se genera, ¿no? Antes de la operación. Y bueno, para darles un poco más de dirección hacia dónde estamos yendo en el mundo, sabemos de que muchos países, todos los países, la mayoría de los países están haciendo muchos esfuerzos para la integración de renovables, pero de acuerdo a los últimos informes, hay muchas charlas, hay muchas negociaciones, hay muchos rediseños de cómo va el sistema, pero no hay muchos avances. Y el Perú no es el único. Casi todo el mundo va en muchas direcciones y es muy bueno para el marketing tener energías renovables, pero si no sabemos para qué o cuál es el valor agregado de las mismas, no podemos hacer una planificación, digamos, a largo plazo que no tenga que ser rediseñada de acá a 10 o 20 años. En el Perú, también los esfuerzos del gobierno se van a otras, digamos, no necesariamente dentro del campo eléctrico. Pero tenemos que entender que en Perú tenemos si podemos ver acá en el gráfico superior, se ve que digamos, las contaminaciones, digamos, nacionales se basan entre el consumo de petróleo, básicamente, y el consumo de gas natural. Pero muchas de estas, si vemos en el gráfico inferior, vemos que la mayoría de estas, digamos, el consumo mayoritario de estos recursos que contaminan, se deben básicamente al transporte. Y acá tenemos que un poco reflexionar si queremos hacer una transición energética en el Perú. Tenemos que entender que nuestro país, a comparación de otros países, tiene bastantes recursos hídricos que no necesariamente contaminan el medio ambiente, pero que obviamente podemos de alguna manera diseñar y desarrollar nuestro sistema para poder, digamos, suplantar ciertas emisiones de CO2 de otros sectores que puedan ser incorporados en nuestro sistema. Por lo que entiendo, en Perú se tienen algunos problemas en términos de mayor oferta de la demanda. Antes era menor oferta y mayor demanda, problemas de limitaciones del sistema, pero tenemos que entender que si queremos incrementar el consumo eléctrico, podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos, no sé, podemos utilizar que muchas industrias no solamente utilicen procesos térmicos o cualquier otro tipo de procesos que puedan tener, no solamente sean suministrados por energía eléctrica, sino que otros sectores como el transporte, que es sector,
podríamos generar un sistema con transporte público que pueda abastecer que pueda abastecer las necesidades de la sociedad con suplementos, digamos, eléctricos y renovables. Y bueno, para un poco comparar si nuestro país se encuentra dentro de un camino, un buen camino o no, bueno, como le decía, los esfuerzos no necesariamente son los mejores o no se han puesto en práctica. Hay mucho rediseño, esto es muy bueno, pero si comparamos con otros países, definitivamente nuestra contaminación al medio ambiente no es tal como la Unión Europea misma, como Alemania, como Estados Unidos o China, por ejemplo, que son países extremadamente industrializados y que bueno, no quiere decir que nosotros no debamos hacer los esfuerzos necesarios, pero básicamente tenemos que entender de que hay compromisos que como nación hemos hecho y desde nuestra perspectiva de ingenieros electricistas hay mucho por desarrollar y hay mucho digamos, remodelar dentro de la manera como vivimos. Y bueno, para esto me gustaría concluir con ciertos mensajes. Yo sé que hay digamos que hay muchas tendencias para ir a los renovables y eso es muy bueno. Se promueve de manera muy, digamos, positiva el hecho de que Perú quiera avanzar en estos caminos, pero desde mi perspectiva y de repente con algunos otros expertos que puedan ustedes conversar, debería haber una planificación un poquito más sostenible dentro de cómo se quiere atacar este sistema, porque nuestro sistema ya es un sistema bastante limpio, que no contamina mucho más al ambiente, pero que básicamente podemos hacerlo muchísimo mejor y solo nos lo permitirá una planificación consistente de acuerdo a nuestro contexto, pero de acuerdo a lo que queremos ganar con ello. Y bueno, con eso quisiera concluir la presentación. No sé si podrían suministrarme algunas preguntas y respuestas que yo pueda explicar. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por la ponencia brindada. Vamos a invitar a los participantes a que puedan hacer sus preguntas a través del chat para que, bueno, mi persona lo pueda leer y el ingeniero Omar pueda absolver las preguntas. Bueno, ingeniero, hay una pregunta que ya se hizo en el chat. Bueno, le voy a leer. Últimamente se ha comentado que un problema que se tiene en el Perú es la sobregeneración. ¿Cómo se puede incluir competencia de renovables en la matriz energética sin afectar el costo marginal ni la competitividad del mercado, puesto que la energía red no convencional está subsidiada? Ok, yo pienso que ahí hay que entender conceptos de mercado, obviamente, ¿no? Un poco para ver la historia en el Perú, muchas centrales de generación a gas, por ejemplo, han sido introducidas al sistema cuando el sistema quería hacer una transición y quería utilizar, digamos, esta conversión de centrales para el apalancamiento y la instalación de nuevas redes de gas natural. Cuando nosotros hemos establecido estas políticas, hemos entendido que hay muchos incentivos que se tienen que hacer a la generación a gas que se daba. En este momento, nosotros, si es que queremos, si la decisión es de incluir energías renovables, se tiene que entender que el mercado, como lo queremos diseñar, va a tener un impacto a los precios marginales, a los precios spot, y de eso no podemos, digamos, escapar. Cualquier tipo de transición,
cualquier tipo de inclusión de nuevas tecnologías va a tener que reemplazar tecnologías que ya no las queremos por algún motivo u otro. Y eso ha pasado con la inclusión de gas, que hemos tenido que reemplazar a generación a carbón o generación a diésel que se tenía. El sistema es ya competitivo dentro de la estructura de generación, pero puede ser más competitivo. Y yo entendería que la generación de renovable no solo pone más presión a la competencia, y eso es lo que tal vez afecta un poco, pero también trae digamos, un alcance mucho más allá de la parte económica. Y eso hay que entender. Si es que les doy el ejemplo en Europa, de repente les puedo mostrar un gráfico de cómo ha sido diseñada la matriz energética en Europa. Cuando en Europa se decidió incluir los renovables, cuando en Europa se decidió incluir los renovables, se entendía por eficiencia que la generación eólica tendría que estar en el norte y la generación solar en el sur. Nosotros, a nivel de Europa, llevamos un planeamiento cada 10 años y este planeamiento se actualiza cada año. ¿Qué pasó en Europa al ver las dimensiones y los volúmenes que se tenían de renovables? Se tuvieron que construir y se están construyendo 4 líneas de 500 kV en corriente continua de norte a sur, porque el sistema tampoco lo predecía. Y eso hacía que muchas plantas de generación del norte iban a ser suplantadas por toda esta generación eólica. Entonces, el mercado definitivamente, tras la integración de renovables, va a recibir digamos, un shock. Eso pasa aquí en Europa, eso pasa en Perú, eso va a pasar en todo lugar. Pero sabemos de que digamos, las centrales de generación utilizan procesos para optimización de sus costos. Y eso no es a partir de este año, eso no es a partir de los renovables, eso ha sido siempre. Al ellos optimizar estos costos, no necesariamente son costos que ellos pueden, que son costos, bueno, tras la declaración de precios para la competencia, necesariamente eso no quiere decir que son los costos que ellos conllevan para la generación. Entonces sabemos de que ellos, que la generación privada tiene ese patrón de comportamiento y está bien porque es un mercado eléctrico, pero cuando se tiene una generación mucho más eficiente, mucho más sostenible y que tiene beneficios no solo para el sistema, sino también para el ambiente y por ende para la sociedad, no, no se vería una razón económica suficientemente como para proteger las tecnologías que no van en esa dirección. Entonces, en corto, diría, el sistema tiene que recibir si se quiere optar por una transición, el sistema va a recibir una fluctuación de precios y por ende una mayor competencia. Hay tecnologías que no van a ser tan competitivas y el mercado las va a excluir. Eso tiene que pasar. Ok, gracias, ingeniero. Como siguiente pregunta tenemos, ¿las energías renovables pueden abastecer la demanda energética en horas punta? Depende de qué energía eléctrica, de qué energía renovable. Las energías depende si nuestra capacidad instalada por energía eólica puede sobrepasar con creces nuestra demanda, nuestro consumo en hora punta, podría, pero es mucho pedir que las energías renovables, siendo paneles fotovoltaicos y eólicas, puedan hacerlos por sí solas. Va a tener que haber un cierto tipo de energía que probablemente, bueno, energías renovables también acá se entiende como la energía hídrica, más, digamos, metodologías de flexibilidad donde los usuarios mismos puedan, digamos, proveer al despacho. En un futuro yo pensaría, es muy progresista decirlo, pero de repente no al 100%, pero con un gran porcentaje. Y mucho más, diría, con mucho más confianza,
para una situación como en el Perú, que se tiene tantos recursos hídricos, que se tiene el triple de potencial solar que se tiene en Europa. Entonces, yo diría de que un gran porcentaje sí, probablemente no el 100% en el mediano plazo. Okay. Como siguiente pregunta a cargo de Jesús, tenemos ¿cuáles son las soluciones existentes para contrarrestar los errores de pronóstico o incertidumbre de la generación fotovoltaica y eólica? Ok, de repente ese es un tema un poco más complejo, pero se tiene que entender que el pronóstico de los renovables, el pronóstico de cualquier cosa, se basa en data histórica. En Alemania tenemos alrededor de 20 años de data meteorológica y de pronóstico meteorológico y renovables. ¿Por qué? Porque hay ciertas regiones que tienen diferentes inyecciones dentro de un mismo contexto, digamos, meteorológico, climático. Pero bueno, el procedimiento para el pronóstico de renovables primero se basa en el pronóstico meteorológico y luego, mediante modelos, la traducción de este pronóstico meteorológico a inyección eléctrica. En Europa, en Alemania específicamente, se contiene bastantes proveedores de pronóstico eléctrico. Eléctrico, lo que quiero decir es entre meteorológico y eléctrico, ¿no? Hay muchos modelos disponibles en el mercado, disponibles públicamente, pero también hay modelos privados de entidades privadas que proveen un pronóstico al operador del sistema, en este caso 50 Hz. Cuando nosotros incluimos estos pronósticos, hay muchos cálculos y hay muchas metodologías para diferenciar cuál es el mejor pronóstico o no, o cómo nosotros podemos combinar un pronóstico que podemos insertar dentro del sistema. Entonces, hay muchas, digamos, estrategias dentro del mismo procedimiento de pronósticos para tener un pronóstico que a nivel de Alemania puede representar entre el 3 y el 4% de error. A nivel de Alemania es bastante grande, pero si eso se divide entre las regiones, es bastante manejable por por las reservas primarias o secundarias. Entonces, una parte es dentro del procedimiento que se tiene y la otra parte es dentro de los esquemas de flexibilidad. Nosotros cuando vemos, déjenme mostrarles, creo que tengo una presentación acá que puede servir. Okay. Si pueden ver en la pantalla, no solo hay nuevas metodologías que podemos insertar al sistema, pero también hay unas estructuras que nos ayudan a balancear mejor las operaciones del sistema. En Europa entendemos de que las renovables, generalmente distribuidas o a menor escala dentro de los sistemas de distribución, son suministradas hacia los retailers, los que proveen la energía, y dentro de estos, antes de escalar en el sistema, existe un concepto que se llama los BRPs. Los BRPs son los Balancing Responsible Parties, que son las entidades responsables del balanceo. ¿Cómo se entiende esto? Es otra estructura que nos permite balancear el sistema a nivel de distribución. En cada región, en Alemania se entiende que hay como 500 distribuidores, uno encima de otro. Entonces hay mucho balanceo que se efectúa aguas abajo en el sistema. Cuando el operador del sistema ve el balanceo neto, en la parte norte puede que estemos con sobrefrecuencia, en la parte noreste que estemos con subfrecuencia, en la parte sur con subfrecuencia, y el balanceo neto que llega al operador del sistema generalmente es mucho más residual
de lo que se hubiera esperado antes. Entonces hay bastantes metodologías en términos de estructura, en términos de flexibilidad, como he mencionado con los agregadores, y en términos del mismo procedimiento y los cálculos que se tiene para, digamos, manejar la volatilidad. Ok, siguiente pregunta. En algunas de sus láminas se vio el concepto de costo marginal. ¿En Alemania o Europa utilizan el modelo marginalista como el que usamos en el país o qué modelo es el que se usa? Bueno, en Europa se tienen diferentes, ¿cómo les puedo decir? Bueno, se tiene el esquema de subastas, que básicamente se tienen mercados un poco aislados a nivel de Europa, mercado un poco más, el CWI, que son los países centro-occidentales, los países del este. Cada mercado, digamos, bastantes días en adelanto, trata de generar un despacho dependiendo de las subastas que las generadoras pueden dar. Generalmente no es por un precio entre megavatios hora, sino que nosotros subastamos un precio. Yo, como una central de generación, si tengo 1 giga de potencia instalada, puedo subastar 700 megas en un bloque entre tal y tal hora a un precio X, y otra generación, y mi generación restante puedo ponerla en el mercado de balanceo. Entonces, se entiende que el mercado funciona con subastas, que tú recibes esa subasta por el momento que tú has pronosticado. No es necesariamente como en Perú, que el precio marginal es el que define digamos, los ingresos de cada unidad. Aquí es más por lo que tú, digamos, ofertas o por lo que tú das al sistema y pretendes ganar en caso de que se te active, ¿no? Una situación importante es que hay situaciones extremas como los eclipses solares. Estos eclipses solares, en situaciones donde pasa eso, vemos que los precios de energía o las subastas que se presentan al sistema incrementan demasiado. ¿Por qué? Porque los generadores privados saben de que el sistema los va a requerir. Y en ese caso, el precio de la energía total, el precio de operación sube bastante, pero hay momentos en que hay mucha generación renovable y la energía convencional tiene que buscar precios mucho más asequibles para ser operados. Entonces, básicamente es el precio que ellos ofertan, y se entiende que en la competencia puedes tener precios en algún momento muy altos, con un límite, o en algunos momentos muy bajos o hasta negativos. Ok, gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Cuán lejos está la fusión nuclear? ¿Es un objetivo realista? ¿Podrías elaborar un poco más? ¿Cuán lejos de qué? ¿Cuán lejos está la fusión nuclear o el tipo de energía nuclear, imagino que se refiere? ¿Es un objetivo realista? Yo también imagino que se refiere hacia el país, ¿no? O al tema de Sudamérica. Bueno, ya es muy difícil de decir para el contexto, si se quiere, en Perú, de, 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 de cuán lejos puede estar. Necesariamente no creo que es un tema de tiempo, es un tema de, ¿cómo se entiende? Interés político. Si hay una dirección clara del ministerio en este caso, el procedimiento podría tardar 1 o 2 décadas. Nosotros hemos hecho unos proyectos en Medio Oriente, y en Medio Oriente o en muchos países también ven la transición energética como la transición que no emite CO2 a la atmósfera. Y para ellos, muy importante era poner alrededor de 10 gigas de generación nuclear en 3 generadores, pero para eso hay mucha adaptación regulatoria, el mercado se acomoda, hay mucha adaptación operacional, qué sé yo,
pero ese no es un problema. La construcción puede tomar tiempo. Yo pienso que así como otras políticas energéticas, lo que más toma tiempo es que la política o la dirección geopolítica, si se quiere, tome la decisión, y para eso que el público esté informado y que el público esté de alguna manera consciente de lo que se quiere hacer, ¿no? Yo no podría decir años, pero lo dejaría dependiendo ya, de cuál es la ambición política. Gracias, ingeniero. Bueno, como penúltima pregunta, las fuentes de almacenamiento como las baterías son caras y su tiempo de vida puede ser de poca duración. ¿Hay otro tipo de almacenamiento más viable que estas o depende de la composición de estas? Bueno, por un lado diría que sí son caras, pero ese es un tema económico básicamente. Tú puedes hacerlas baratas si se quiere con subsidios. En Dinamarca, que se tiene mucha generación eólica y básicamente exportan generación aguas abajo en el continente, el gobierno en este caso ha promovido los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque la gente los puede cargar, y además de ser cargados los carros eléctricos, los consumidores que cargan estos vehículos reciben un dinero porque muchas veces del día el precio es negativo. Entonces necesitan que la gente los consuma. Entonces, ese es un ejemplo de que sí, las baterías eléctricas son caras, pero son caras porque no hacemos ningún acondicionamiento económico, digamos. Pero por otro lado, yo diría que no son tan eficientes en el sentido de que, ok, se pueden utilizar, pero no son utilizables a gran escala aún. Y de todas maneras, que dentro del sistema se tiene que contemplar también aspectos de estabilidad. Entonces, cuando se tiene mucho power electronics, se tiene mucha electrónica de potencia dentro del sistema, se tiene que cuidar que también se tenga la suficiente, digamos, inercia dentro del sistema para no disminuir. Entonces, las baterías yo no las veo como una fuente única para esta transición, y no habría ninguna tecnología como única solución, sino la combinación de muchas otras. Como decía, las baterías dentro del almacenamiento eléctrico, ok, se puede con limitaciones, pero hay muchas otras formas de almacenar en términos de combustible, en términos hídricos, con las represas que les mencionaba, en términos, acá se utilizan mucho calefactores, pero hay otros tipos en los que nosotros podemos de alguna manera almacenar la energía eléctrica. Me parece que en España, si ahora lo menciono, hay estas energías fotovoltaicas que no son paneles solares, pero son básicamente espejos que reflejan la energía solar digamos, a un condensador, y toda, digamos, la energía eléctrica se traduce en energía térmica, ¿no? Los power to T, ¿no? Los potencia a energía térmica. Entonces, este condensador lo que hace es almacenar esta energía como vapor. Entonces, yo pensaría de que ni las baterías ni cualquier otra tecnología puede ser una única solución, sino la combinación de todas. Okay. Ingeniero, bueno, ya como última pregunta y para poder cerrar el bloque de preguntas, tenemos, es de conocimiento público que en el Perú existe abundante fuente de generación de energías renovables y de alguna manera se está encaminando al uso de estos. A su experiencia personal, a diferencia de Europa, ¿por qué en el Perú no se apunta al uso de estos a gran escala? ¿Y qué debería hacer el gobierno para impulsar el uso de estos de tal manera que no afecte de forma brusca el mercado eléctrico actual? Wow. Bueno, es un poco difícil de decir qué debe hacer uno u otro,
lo que yo entendería es primero trazar, digamos, trazar una política clara de qué es lo que se va a hacer. Si es que se quiere generar energía eléctrica renovable, se quiere incluir energía renovable al sistema porque se quiere hacer, porque es la tendencia. Yo pienso que es un planeamiento un poco incompleto. Si se quisiera incluir generación, se tienen que buscar métodos de apalancamiento para que esta tecnología pueda entrar y el mercado no pueda ser tan, digamos, no pueda recibir un impacto tan brusco. Una de las maneras de hacer es ver la cooperación, digamos, la cooperación eléctrica entre otros países. Si nosotros llegaríamos a generar una conexión con otros países y de alguna manera competir para que nuestro sistema, que ya es competitivo, pueda suministrar, digamos, consumos en el norte de Chile, donde el precio es bastante alto, se pueda utilizar este incremento de demanda para la inclusión de nuevas tecnologías. Yo pienso que es un paso progresivo, pero de todas maneras se tiene que entender, y en Alemania, por ejemplo, ese es un caso de que la generación distribuida de renovables hace de que el consumo interno también pueda, en teoría, pueda bajar. Afuera del medidor baja porque nosotros consumimos y generamos al mismo tiempo, pero sabemos de que el consumo de todas maneras incrementa. Entonces, tenemos que entender que va a haber este tipo de cambios. De todas maneras, se pueden buscar estrategias para limitar el impacto dentro del mercado, pero tener muy en cuenta de que a largo o mediano plazo el mercado va a quedar con bastante tecnología competitiva y la tecnología que tenga que salir va a tener que salir. Ok, ingeniero. Bueno, eso sería ya para cerrar el bloque de preguntas. El tema de hoy fue sostenibilidad energética, integración de renovables, a cargo del ingeniero Omar Huarcaya, egresado de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. Le agradecemos por el tiempo brindado y por la exposición que ha estado muy clara. A ello también quisiera recordar a los participantes que mañana seguimos con el ciclo de conferencias. Empezamos a las 3 de la tarde a cargo del ingeniero Rafael Flores Chacón con el tema energías renovables. Y luego a las 7 tenemos el tema mercado de energía eléctrica, perspectivas a futuro y oportunidades para el nuevo ingeniero electricista a cargo del ingeniero Amílcar Prada Herrera. Ingeniero Omar, quizás tenga algunas palabras ya para poder finalizar esto, así también invitar al ingeniero Artemio, ¿no? Para luego dar por concluida esta primera conferencia. Ok, Daria, muchas gracias y muchas gracias a todos por la invitación. La verdad, hay mucho para compartir y me gustaría que en el futuro siempre haya este tipo de proactividad, porque así como yo, así como Amílcar, que mañana va a exponer, o Rodolfo, o muchos otros profesionales de la carrera, estamos siempre ávidos de tratar de retribuir con lo que se necesite, sea con información, sea con presentaciones, sea con lo que sea, hacia nuestra alma mater, digamos. Entonces, animarlos para que esta sea una constante y entre todo, desearles lo mejor para estas celebraciones y las charlas que vienen seguramente van a ser bastante interesantes. Muchas gracias, ¿no? Ingeniero Omar Huarcaya, a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, le agradecemos pues, por su brillante exposición sobre este tema muy importante que hoy es un reto para la humanidad, podríamos decir. Nosotros en el Perú, como usted ha dicho recién, estamos todavía a inicios,
nos falta mucho que hacer y justamente ingenieros como usted y también como los ingenieros que se están preparándose en nuestra universidad, seguramente en adelante harán sus aportes respectivos a que nuestro país también desarrolle estas tecnologías y así pueda solucionar las necesidades energéticas en cada uno de nuestros ámbitos, tanto regional, nacional, etc. Reitero mis agradecimientos, ingeniero Omar, y estaremos atentos a cualquier otra comunicación. No sin antes indicarle también, en su momento le haremos llegar la certificación respectiva por haber participado en este evento tan importante por nuestro 48 aniversario de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. Jóvenes asistentes y todos, todo el público, muchas gracias por su asistencia y estaremos hasta en otro momento, en este caso el día de mañana. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos.